Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con lo correspondiente, pues, a la sexta semana referente al curso de procesos de frutas. Y pues la sesión anterior habíamos estado viendo justamente el control estadístico de los procesos, ¿no? Habíamos dicho pues que estos controles son unas herramientas importantísimas que nos van a servir para poder saber si es que nuestros procesos están yendo bien o de repente se están saliendo de control. Es muy importante por ello definir los límites que van a tener nuestros procesos y gestionarlos en todo momento. El monitoreo de nuestros procesos siempre debe ser constante, ¿sí? Para poder evitar, pues, tener productos no conformes o que se salgan de las especificaciones. Jóvenes, haciendo un análisis importante respecto al nivel de avance de los trabajos que me han presentado hace un rato, referente al curso de innovación, y teniendo en cuenta de que tienen que desarrollar su evaluación, y habíamos programado evaluación para este viernes del curso de procesos de frutas, he tomado la decisión de postergar el examen de procesos de frutas, ¿sí? No va a ser el examen este viernes. Necesito que se enfoquen, por favor, en desarrollar bien su examen de innovación. Por ende, el examen de procesos de frutas lo estaríamos tomando la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana. No el martes, sino el día viernes, para que tengan tiempo suficiente para estudiar. Entonces, hecha la aclaración, en este momento voy a avanzar con algo más, darles un poco más de contenido respecto a este tema de control de procesos, para que ustedes pues tengan otras alternativas para poder de una u otra manera evaluar cómo están yendo sus procesos, ¿no? Y bueno, básicamente habíamos visto esta tabla, la sesión anterior, habíamos dicho que son una serie de constantes que nosotros utilizamos pues para poder calcular los límites de control, ¿sí? Eh, Estamos enfocándolos desde el punto de vista estadístico, sin embargo, también hay otro tipo de límites que nosotros nos podríamos poner. Por ejemplo, los límites de alguna especificación técnica, qué sé yo, temperatura mínima que nosotros requerimos para nuestro proceso, algún determinado requerimiento de nuestro cliente, también lo podemos poner como límite, ¿sí? Sin embargo, si no estamos evaluando eso y estamos evaluando procesos estándar, digámoslo así, procesos ya establecidos, y no tenemos, digamos, un indicio en la operación o en el proceso que estemos evaluando de si es que hay establecidos o no algún límite externo, entonces nosotros procedemos a hacer el cálculo estadístico para establecer esos límites internos, ya, es decir, dentro de la empresa. Por ello, utilizamos esta tabla, pues, donde se nos facilita tener las constantes para poder hacer los cálculos, ¿sí? Recuerden que hicimos un ejemplo, ¿sí? Y en este ejemplo básicamente llegamos hasta el desarrollo de esta gráfica que ustedes están visualizando, ¿no? Que era la gráfica X, es decir, la gráfica de promedio de promedios, que básicamente nos iba a servir para controlar nuestro proceso y obviamente nos salió como resultado de que nuestro proceso estaba controlado, ¿cierto? Sin embargo, jóvenes, como les dije, existen otras gráficas que nos podrían permitir validar esta información o de repente eh, contradecirla y poder así con las dos gráficas que se contradicen, tomar decisiones sobre qué problema podría estar ocurriendo. Me explico un poco mejor. Nosotros estamos en esta gráfica visualizando pues en color morado cómo es que está yendo nuestro proceso, ¿cierto? Según las mediciones que nosotros hemos hecho. Ahora, resulta que nada nos garantiza, según lo que hemos planteado en el ejercicio anterior, nada nos garantiza de que, en primer lugar,
las mediciones hayan sido bien hechas, ¿no? Ese es un factor que podría influir en el control de nuestro proceso. Imagínense pues que contratan a una persona sin experiencia a que tome una medición, ¿no? Una persona que de repente no ha sido capacitada en tomar una medición. Y estamos hablando de un punto crítico de control, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos una probabilidad de que el dato que tenemos no sea tan real. Segundo caso, ¿qué pasa si nosotros sabemos hacer las inspecciones, los análisis, pero los equipos y los instrumentos que estamos utilizando están descalibrados? Entonces, ese es otro factor que puede influir en estos resultados. Por ende, si bien es cierto, la gráfica de promedios nos da a grandes rasgos, digamos, asumiendo de que esos factores están cubiertos, nos da si es que nuestro proceso está dentro de los límites y está controlado o no lo está. Sin embargo, no nos dice nada de qué podría estar ocurriendo con la toma de muestras, ¿sí? Entonces, hay una gráfica complementaria a esta gráfica de promedios, que es la gráfica de rangos, ¿sí? La gráfica de rangos a nosotros nos va a permitir saber si es que efectivamente, no solo nuestro proceso está controlado, es decir, ya tenemos nuestra gráfica X, ahí decimos, nuestro proceso está controlado, ya. Entonces evaluamos la gráfica de rangos para saber otra cosa, para saber si las muestras han sido tomadas de manera uniforme, dentro de los parámetros aceptados, ¿sí? Entonces, como ya lo mencioné, vamos a hablar un poco sobre la gráfica de rangos, ¿sí? Continuamos con esto de control estadístico de procesos y les voy a dar un ejemplo de la gráfica de rangos. Ustedes están visualizando en este momento están visualizando una gráfica de rangos de pH, ¿sí? Si ustedes se percatan, estamos hablando ya no de los promedios, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de los valores que podría tener nuestro pH del producto, sino de cómo entre todas las muestras que hemos tomado hay variación entre ellas, ¿sí? ¿Cuánto nos sale la muestra más pequeña que nos ha salido, por ejemplo, un pH de 3.5 y la muestra más alta nos ha salido un pH de 5? Ese es el rango. Eso es lo que estamos evaluando aquí, ¿no? Entonces, como normalmente el pH se toma con equipos muy precisos, la diferencia entre las mediciones, si ustedes se van a dar cuenta, están en el rango de 0 punto y tanto, ¿sí? 0 punto y tanto. ¿Por qué? Porque normalmente estos equipos son precisos. Ahora, por más que sean precisos, eso no los exonera de poder estar descalibrados. Y por eso es que tomé este ejemplo. Porque, si bien es cierto, nosotros estamos visualizando en este momento las mediciones que nos da un equipo calibrado, ¿sí? Podría darse en algún momento que uno de estos puntos que están en celeste se salga de los límites, ¿sí? Entonces, el procedimiento es similar al cálculo de la gráfica de promedios, la forma de graficar, digamos, es igual. Lo único que va a cambiar nada más es que en lugar de usar promedios, vamos a usar rangos, ¿no? Y el cálculo de los límites, en lugar de usar el A2, vamos a usar otros coeficientes de la tabla. Simplemente eso, ¿sí? Por favor, me comentan al chat si es que hasta el momento se entiende más o menos qué es lo que pretendemos hacer. Me comentan, por favor, a través del chat, ¿sí? Quiero saber su opinión, si es que hasta el momento se está entendiendo lo que queremos hacer. A ver, vamos a... Si ustedes no participan, yo empiezo a llamar. Ana Faustino. Cuéntame, Ana.
¿Qué opinas hasta el momento? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profesor, yo recién acabo de ingresar porque he tenido problemas de internet. Recién te estás conectando, Ana. Perfecto. Ok, pero justo recién vamos a empezar a explicar prácticamente, solo he hecho una pequeña introducción, ¿no? Entonces, esta introducción la puedes visualizar, recuerda que esta sesión está siendo grabada y se las voy a facilitar también para que puedan volver a revisarla. ¿Sí? Elmer también me dice que está con problemas de internet. Bueno, hasta el momento todavía no he explicado el procedimiento, todavía no he hecho la explicación, solamente hemos recordado lo de la sesión anterior y les he mencionado pues que hay algunas similitudes y algunas diferencias nada más entre la gráfica de rangos. Pero en sí la explicación recién la vamos a comenzar. Sin embargo, pues quiero conocer sus opiniones, si hasta el momento está quedando claro o si de repente tienen alguna duda, ¿no? Por favor, Flavia Soles. Flavia, te escuchamos. Flavia. Flavia la una. Flavia las dos. Flavia a las 3. De acuerdo, parece que lo ha dejado su celular o su computadora encendida y está en otra actividad. Lo vamos a anotar. A ver, Sarita, ¿me puedes dar tu opinión hasta el momento, por favor? Sarita. De acuerdo, Sarita. Coméntame. ¿Se entendió? ¿No se entendió hasta el momento? ¿Estamos ya en contexto para poder empezar la explicación? Cuéntame, Sarita. En lo que Sarita va escribiendo, vamos a preguntarle a Brigitte Ramírez. Señorita Brigitte, cuénteme. Flavia, estás con problemas de internet probablemente. Bueno, posteriormente haces una revisión pues de la sesión, ¿no? Para que no te vayas a perder ningún detalle. Brigitte nos dice, no lo escucho bien, profesor. Bueno, yo estoy con la señal aquí al tope, por si acaso. Eso quiere decir que los problemas de internet los están teniendo ustedes. Yo estoy acá con todas las barras de internet completas. A ver, Sarita nos dice, a ver. Ajá, muy bien, Sarita. La gráfica de rangos es muy similar a la gráfica de promedios. De acuerdo, de acuerdo. Stephanie nos dice que no puede visualizar las diapositivas. Por favor, coméntenme si pueden ver las diapositivas, jóvenes, para saber si es un problema de Stephanie o de repente no se está visualizando. Aquí en la plataforma no me aparece ningún mensaje de que no lo puedan ver. Por favor, coméntenme si es que están visualizando las diapositivas. Levanten la mano todos los que están viendo las diapositivas, por favor. De acuerdo. Gracias, gracias. Stephanie, parece que es un problema de tu internet. Tendrías que ahí evaluar de repente, cambiar de posición, de repente no está llegando muy bien
muy bien el internet a tu celular o a tu computadora. El mismo problema nos manifiesta Brigitte. Bueno, tienen que buscar un espacio en donde tengan mejor cobertura, ¿sí? Claro, sí, está paralizada la gráfica, no estoy avanzando ahorita, está paralizado. Básicamente, la gran mayoría de los jóvenes está manifestando que sí están visualizando las diapositivas, entonces, por favor, ya es un problema de conexión que lamentablemente no está a mi alcance poder resolverlo, ¿no? Entonces, lo único que se espera es que puedan visualizar posteriormente ya el enlace que les dé de la grabación de la clase, ¿no? Para que lo vean ya de acuerdo a su propia cobertura. Bien, bien, jóvenes, entonces, no habiendo preguntas al respecto, aparentemente está todo conforme para poder proseguir con la clase. Les agradezco. ¿Qué nos dice Herley? Nos dice, ¿son iguales al gráfico anterior? No, no son iguales, Herley. Que son diferencias de cada muestreo de un gráfico. No son iguales. Si ustedes se percatan, ahorita les voy a explicar cómo se construye. Pero cuando estamos en este gráfico, que es en esta tabla para poder dibujar las gráficas, una cosa es el promedio, que son las X, y otra cosa es el rango. Para la gráfica de promedios, trabajamos con los promedios. Para la gráfica de rangos, trabajamos con los rangos. Son valores diferentes. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proceder a explicar cómo es que obtenemos esta gráfica de rangos. Aquí, básicamente, ustedes ya saben, ¿no? Ya les expliqué en la sesión anterior cómo hallar el rango promedio, ¿sí? Si gustan, volvemos a la tabla, ¿sí? Primero tenían que hallar los rangos de cada una de las tomas de muestra, ¿sí? Las tomas de muestra de las 8 de la mañana, tomaron 5 muestras, le sacan el rango. De las 8:30, 5 muestras, sacan el rango, y así sucesivamente. Entonces, de las 7 tomas de muestra, sacan un promedio, y ese es el promedio de rangos, el 0.89. ¿Sí? Ese es el promedio de rangos. Entonces, aparte del promedio de rangos, que en esta gráfica lo ponen como si fuera MR, ¿sí? MR es lo mismo que dijera promedio de rangos o media de rangos, lo mismo, ¿sí? Tenemos la construcción de los límites, y aquí las fórmulas cambian un poquito, ¿sí? El límite superior va a estar contemplado por la fórmula D4 por R. R mayúscula es el promedio de rangos, y D4 es una constante que ustedes van a poder encontrar en esta tablita. Se van a D4, hasta el final casi, y tenemos que hemos tomado 5 muestras en cada hora, ¿sí? Entonces, n igual 5, D4 para nosotros vale 2.114, ¿sí? Por favor, síganme hasta el momento, ¿sí? Y para el caso del límite inferior, es lo mismo, pero ya no con D4, sino con D3. Pero si se percatan, el D3 para 5 muestras en cada hora que tomamos, vale 0, ¿sí? Vale 0. Entonces, nuestro D4 vale 2.114, nuestro D3 vale 0. Y volvemos aquí, ¿sí? D4 igual, perdón, límite superior igual, D4 por promedio de rangos. D4 es 2.114, promedio de rangos es 0.89, ¿sí? Multiplicamos y ya tenemos que nuestro límite superior es 1.88. Y en el caso del límite inferior, nos vamos a percatar
de que D3 es 0 y el promedio de rango sigue siendo 0.89, pero 0 por cualquier cosa, así sea 0.89, es 0, ¿no? Entonces tenemos que nuestro límite superior es 1.88 y nuestro límite inferior es 0. Bien, ahora sí, vamos a modificar nuestra tablita para nuestro gráfico R. ¿Cómo quedaría? Quedaría, bueno, aquí están nuestras muestras, nuestros promedios, nuestros rangos. Colocamos nuestro rango promedio, ¿sí? 0.89. Y luego nuestro límite superior para el caso de la gráfica de rangos es 1.88 y para el caso de la gráfica de rangos nuestro límite inferior es 0. Si esto lo graficamos, quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Nuestra gráfica de rangos de control de proceso. ¿Qué nos quiere decir esta gráfica? Básicamente que nuestras tomas de muestra han sido uniformes. No ha habido ningún problema de descalibración de equipos ni de error humano, ¿sí? Han sido uniformes porque están dentro de los límites, ¿sí? Eso nos quiere decir esta gráfica, donde el color violeta o morado es nuestros rangos de cada muestra, el color verde es nuestro rango promedio, el color amarillo, casi anaranjado, es el límite superior y el color rojo es nuestro límite inferior, ¿sí? De esa manera nosotros podemos validar entonces, ya teniendo nuestra gráfica de promedios y nuestra gráfica de rangos, que efectivamente nuestro proceso está controlado, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, hay una gráfica más, ¿sí? Hay una gráfica más, que básicamente se va a encargar de darnos un dato más exacto sin la necesidad de usar dos gráficas. Es decir, ustedes pueden hacer esta tercera gráfica e inmediatamente saber si es que efectivamente su proceso está controlado o no está controlado, ¿sí? Entonces, con esta nueva gráfica que les voy a explicar, ustedes ya de frente, solamente con esa gráfica ya no necesitarían estar haciendo de promedios ni de rangos. De frente hacen la tercera gráfica que les voy a explicar y tendrían pues un dato bastante confiable, ¿sí? Bastante confiable. Y la gráfica se llama la gráfica de desviación estándar, ¿sí? Y esto básicamente se utiliza pues para los mismos casos en realidad que la gráfica anterior, pero es muy usado para medir defectos, por ejemplo, ¿no? De una muestra grande, estar evaluando la cantidad de producto defectuoso, etcétera, ¿no? Para eso se utiliza mucho esta gráfica de desviación estándar. Y si se dan cuenta, tiene la misma forma también, ¿no? Sin embargo, pues nos ofrece una mayor criticidad en la evaluación de los datos, ¿no? Los datos son un poco más, digamos, expuestos a análisis exhaustivo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ser más precisos. De hecho, la gráfica de desviación estándar tiene probabilidades también de éxito en su desarrollo, ¿sí? Ustedes seguramente, conforme vayan avanzando en su carrera, ya les van a ir explicando qué es una varianza, qué es una desviación estándar, qué es una media, qué es una mediana, ¿sí? Y que son muestreos, digamos, o métodos estadísticos para poder validar los procesos, y en realidad para poder validar todo, sobre todo investigaciones y trabajos aplicados científicos, ¿no? Se utiliza muchísimo, muchísimo. Entonces, la desviación estándar a nosotros nos va a servir, ¿por qué? Primero,
porque es muy probable que tengamos certeza de lo que está ocurriendo en nuestro proyecto o en nuestro trabajo. ¿Sí? La desviación estándar nos va a dar un dato más preciso, porque no evalúa solamente los datos como promedios, sino evalúa la variación que existe entre cada uno de estos datos. ¿Sí? Eso es lo más importante de la desviación estándar. Entonces, vamos viendo cómo se construye. ¿Sí? Vamos viendo cómo se construye. ¿Cómo construimos una gráfica de desviación estándar? En primer lugar, tenemos que saber calcular la desviación estándar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que calcular también los límites, ¿sí? Los límites, y los límites básicamente van a estar conformados por la variable B4 y B3, ¿sí? El límite superior B4, el límite inferior B3. Voy a volver a la tabla para que ustedes lo ubiquen, ¿sí? B4, ¿sí? Está aquí casi al centro. B4 para nosotros, con n igual 5, es 2.089. ¿Sí? Para nosotros B4 es 2.089. Y B3 para nosotros es 0 también, 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores de las constantes. Y teniendo los valores de las constantes, la variable que nos quedaría para poder calcular es básicamente la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar. Entonces, aquí les voy a explicar cómo es que se calcula la desviación estándar. Y es un método un poquito más, digamos, hay que hacer un poco más de cálculo, ¿sí? Hay que hacer un poco más de cálculo, pero eso nos va a garantizar una mayor exactitud en nuestro método de cálculo, ¿no? En nuestra estimación, digámoslo así. Entonces, la desviación estándar nos dice que es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los promedios menos el promedio de promedios al cuadrado entre cada hora de toma de muestra, ¿sí? Esa sería básicamente la interpretación de acuerdo a nuestro problema. Pero por lo pronto lo dejamos ahí como formulita, ¿sí? Lo dejamos ahí como formulita y nos vamos a cómo se vería el cálculo de esto en nuestra tabla, ¿no? En nuestra tabla, ¿sí? Ya no me dio tiempo aquí de modificar los límites, pero en nuestra tabla, lo primero que tenemos que hacer para calcular la gráfica de desviación estándar es, obviamente, los promedios y los rangos tienen que estar definidos. Eso siempre lo vamos a tener ahí porque también es una guía para nosotros. Entonces, en primer lugar, creamos una columna que diga promedios menos promedio de promedios, es decir, X minúscula menos X mayúscula. ¿Sí? Promedio, 2.64 para la primera hora. ¿Sí? Para las 8 de la mañana, 2.64. Promedio de promedios, ¿cuánto es? 2.9. Esto en valor absoluto, la resta es 0.26. ¿Sí? Para la segunda hora, 2.9 menos el promedio de promedios, que es 2.9, valor absoluto es 0. ¿Sí? Para la tercera hora, 3.12. 3.12 menos 2.9 en valor absoluto nos da 0.22. Para la cuarta hora, 2.5 menos el promedio de promedios, que es 2.9. En valor absoluto nos sale 0.4. Para la quinta hora, 3.12. Bueno, el cálculo lo habíamos hecho ya en la tercera hora también, con el mismo valor. Nos da 0.22. Para la sexta hora, 3.1 menos 2.9 en valor absoluto es 0.2.
Y para la séptima hora, 2.96 menos 2.9 es, en valor absoluto, 0.06, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una primera columna donde van a estar los promedios menos los promedios de promedios, ¿sí? Es decir, 0.26, 0, 0.22, 0.4, 0.22, 0.20 y 0.06, ¿sí? Esa es la primera columna. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que debemos eso elevarlo al cuadrado, ¿sí? Esa sumatoria de todo lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, 0.26 al cuadrado es 0.0676, 0 al cuadrado es 0, 0.22 al cuadrado es 0.0484, 0.4 al cuadrado es 0.16, 0.22 al cuadrado es 0.0484, 0.2 al cuadrado es 0.04, 0.06 al cuadrado es 0.0036. Y luego que nos decía que sumemos esto, ¿no? Entonces sumamos todos estos y nos va a dar 0.368, ¿sí? 0.368. ¿Qué tendríamos que hacer con este dato? Dividirlo entre 7, porque son 7. De acuerdo a la fórmula, el n para nosotros mayúscula es 7, la cantidad de horas diferentes a las que hemos tomado muestra, ¿sí? Son 7. Y a todo eso sacarle la raíz cuadrada. El resultado de ello es 0.23. Y por razones de hacer una gráfica, pues le he puesto 0.23 a todos, ¿no? Pero no quiere decir que en cada uno de ellos yo he hecho un cálculo. No, no, no. El cálculo se ha hecho solamente con este valor de 0.368, ¿sí? Es un solo valor que lo estamos repitiendo, nada más para cuestiones de la gráfica. La desviación estándar, entonces, para el mismo ejemplo que habíamos puesto, es 0.23. Ahora sí podríamos, entonces, calcular los límites. Los límites, ¿cuáles van a ser? B4 por la desviación estándar. Pero B4 ya habíamos dicho en la tabla que vale 2.089, ¿sí? Y en el caso de la desviación estándar, acabamos de calcular que es 0.23. Por ende, nuestro límite superior, si multiplicamos estos dos valores, va a ser 0.48, ¿sí? Bien, esto es el primer límite, el límite superior. Vamos con el límite inferior. Nuestro valor de B3 era 0 y nuestro valor de la desviación estándar era 0.23. 0 por 0.23 es 0, ¿no? Entonces ya podríamos completar esta gráfica, perdón, esta tabla, pondríamos acá 0.48 repetido, así como está la desviación estándar, repetido hacia abajo, y en el caso del límite inferior pondríamos 0 a todo, ¿no? Para poder graficar. Y nos va a salir una gráfica de este tipo, ¿sí? ¿Qué nos indica esta gráfica? ¿Qué nos indica esta gráfica? Nos indica cómo se está moviendo la desviación estándar en el proceso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se están desviando los datos? ¿Cómo se están desviando los datos de el original, de la muestra original? ¿Sí? Por ende, también esta gráfica nos está arrojando de que nosotros estamos en un proceso controlado, ¿sí? No estamos en un proceso controlado, porque estamos encontrando que nuestra gráfica, digamos, está dentro de los límites de control. Ahora, ¿cómo se grafica? ¿Cómo se grafica la gráfica de desviación estándar? Es un poco diferente ahí, ¿sí? En el caso del límite superior, de la desviación estándar promedio y del límite inferior es igual. Simplemente
son líneas horizontales y eso se coloca, ¿sí? Pero en el caso sí, en el caso de nuestro proceso, ¿qué dato va? El dato que va es el promedio menos el promedio de promedios, ¿sí? Repito, el dato que va es el promedio menos el promedio de promedios. Este dato que está acá, ¿ve? Al costado de los rangos, dice promedio menos el promedio de promedios. Este 0.26, 0, 0.22, 0.4, 0.22, 0.2, 0.06. Esos datos son los que están aquí en color violeta, ¿sí? Son básicamente cómo está variando nuestros resultados en el proceso. Entonces, como conclusión de todo este análisis de gráficas de control, jóvenes, lo que nosotros podemos deducir es que simplemente tenemos herramientas para poder calcular nuestros procesos, digámoslo así, y tenemos la facilidad de nosotros poder escoger qué método usar para controlarlo. Ojo, les he presentado las tres más conocidas. No son las únicas, ¿sí? Hay otra gráfica, por ejemplo, también que trabaja con desviación estándar y también trabaja con un cálculo probabilístico, ¿sí? Que básicamente les va a decir su proceso está controlado con una certeza del 95% en estos límites, ¿no? Entonces, no es tan exacto, no es tan exacto, pero es muy usado también. Sin embargo, para la industria alimentaria específica, porque estos gráficos de control de procesos sirven para todas las industrias, no solamente para la industria alimentaria, pero específicamente para la industria alimentaria se usan estos tres que les acabo de enseñar, ¿sí? Estos son los tres gráficos de control usados en la industria alimentaria. ¿De qué hay más? Hay muchos más, pero los otros son más afines a otros rubros también, ¿no? ¿Pero se podrían aplicar a la industria alimentaria? Sí. Sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Porque nuestros procesos son mejor descritos a través de estas tres gráficas, ¿sí? Entonces, no solamente podemos garantizar con estos gráficos de control que nuestro proceso va bien, va controlado, sino que también podemos garantizar si es que nuestros datos son coherentes, son correctos, han sido tomados de una manera adecuada. Es importante conocer eso desde qué concepción, desde la concepción de garantizar efectivamente de que nuestro proceso no solo está controlado, sino que es real los datos que estamos colocando aquí y no vamos a tener una distorsión entre lo que dice el papel o lo que dicen nuestras aplicaciones de control de calidad versus la realidad que vamos a encontrar en el proceso, ¿sí? Porque ese es un problema que se ve en muchas empresas, ¿no? Que los datos que se encuentran escritos, como les decía temprano, el papel aguanta todo, los datos no corresponden realmente a lo que está ocurriendo, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, para tú asegurarte de poder tomar un buen dato y hacer un buen análisis, tienes que saber interpretar estas gráficas, ¿no? Jóvenes, yo les pregunto, ¿qué pasaría? A ver, por favor me responden al chat. ¿Qué pasaría si es que uno de estos puntos de control estuviera fuera de los límites? A ver, pregunta calificada, jóvenes, me responden al chat, por favor. ¿Qué pasaría si en esta gráfica de desviación estándar, qué pasaría si uno de los puntos estuviera fuera de los límites o estuviera por encima del límite superior? ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indicaría? Por favor, es una pregunta calificada. Coloquen sus opiniones. Coloquen sus opiniones. Si no son del todo precisas, no importa, pero si le atinan, van a tener algunos puntos que les van a ayudar. Profesor, ¿Sí? ¿Te escucho? profesor, no me sale la opción del chat. ¿Podría decirle mi respuesta por acá? Claro, sí, Rosemary. Adelante. Em, Dijo si uno de los puntos estaría por encima de los límites, sería Sí. que el proceso estaría descontrolado.
Y necesitaría ajustes, ¿no? Claro, pero ¿por qué, pues? Lo mismo Ah, está, ¿por qué? claro, ¿por qué podría estar descontrolado? Pues tus compañeros también están respondiéndome de la misma manera y es correcto, ¿ah? Lo que me están diciendo es correcto. El proceso estaría descontrolado, requiere ajustes. Ya, ¿qué ajuste? Mejor, ponemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué ajuste es el que tendríamos que hacer? ¿Mm? A ver, coloquen sus opiniones, jóvenes. Ya sabemos que estaría descontrolado y ya sabía que requiere ajustes. Pregunta, ¿qué ajustes? ¿Qué ajuste le harían? Pueden responderme eso o pueden responderme por qué es que estaría descontrolado. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Mm? A ver, a ver, a ver. Joana nos dice por ahí que hubiera una alteración. ¿Alteración de qué, Joana? Pongan sus opiniones, jóvenes. Aprovechen, aprovechen. A ver, me dicen todos, está descontrolado, necesitamos ajustes. Perfecto. Eso es lo que dice la teoría. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Mm? ¿Qué les dice su intuición? Vamos a ver cómo están en la intuición. Flavia nos dice, ocurre un desbalance. Flavia, ¿desbalance de qué? Hemos visto que los balances son muy amplios, ¿no? Hay muchísimos tipos de balance. Mm. Ya, Leti nos dice, podría estar ocurriendo una alteración en el proceso. A ver, dame un ejemplo, Leti, de lo que me estás diciendo. ¿Qué tipo de alteración? Es correcto lo que me dices, ¿ah? Pero más o menos hay que tratar de ejemplificarlo, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Pensemos, pensemos. Les doy una pista. Les doy una pista. La respuesta está en la línea de color violeta, en cómo se obtienen los datos de esa línea de color violeta. Ahí está la respuesta. Mm. A ver, les voy a dar la oportunidad 2 minutos más de poder ganarse unos puntos.
Si no, ya paso a explicar yo qué ocurriría. 2 minutitos para que cuajen sus ideas. Anayeli nos dice, nos indica que el proceso está fuera de control y necesita ajustes. Sí, Anayeli, eso ya lo dijeron todos. Es correcto, pero la pregunta no era esa, sino ¿por qué? ¿O qué ajuste le harías? ¿O por qué está ocurriendo esto, este problema? Una de esas dos puedes responder si quieres. Ujú. Ay, 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 Sarita se está acercando, está caliente, caliente, Sarita, tu respuesta. Ajá, porque hay mucha variación en el proceso. Herly nos dice, hay una alteración en el producto, también está cerca, Herly. Julio nos dice, hubiera alteraciones en el producto ya que el proceso no está controlado debido a que los promedios... No, ese ya es el resultado, ¿no? Indica que algo va mal en el proceso. Ya, bueno, eso también ya lo mencionamos. Ya también Laura nos pone que podría ocurrir que se está saliendo fuera de lo previsto en cuanto a la producción o daños tal vez y no cuadra con lo que se pide. Ajá, están cerca, muchachos, cerquita están. Ya casi le atinan. Casi le atinan. Casi le atinan. Están pero a un pelito. A ver, Harry nos dice por qué puede pasar algunos cambios en el gráfico. No, del gráfico está sacando tú la conclusión. O sea, eso no es una salida, es una entrada para tu decisión. Sarita nos dice, el proceso está variando porque no se están respetando los límites. No, no necesariamente. Esa no es la razón por la que varía el proceso, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, que no se respeten los límites. ¿Qué podría causar que esta curva se dispare y salga de esos límites? Brigitte nos dice, hay una alteración de variación en el producto en darse los cambios de los procesos. No llegué a entender muy bien la idea. Joana, ¿qué nos dice? A ver, Joana. Un ejemplo podría ser que si estuviera haciendo un néctar de manzana y agrego más o menos de lo debido, cambiaría o alteraría el producto. Ya, puede ser, puede ser, puede ser. Sí puede ser una razón, puede ser una razón. ¿Qué podría estar generando que se dispare esta curva? ¿Qué podría estar generando que se dispare esta curva? ¿Qué podría generar que el promedio que nosotros hagamos a una determinada hora de un grupo de muestras esté muy diferente al promedio de todos los promedios? ¿Qué podría generar eso? Sí, hay alteraciones y variaciones en el proceso, sí, pero ¿cuáles? Sí. O sea, saben qué está ocurriendo ustedes, pero les estoy preguntando por qué está ocurriendo. Y eso es lo que quiero que me respondan, porque ya eso va a hacer que se fije mucho más el concepto. Y ojo, no es un solo factor que podría estar dándose, ¿no? Podrían ser varios. Y esto va a depender en realidad del número de puntos que estén fuera de los límites. A ver, ya les di otra pista.
Ya les di otra pista, jóvenes. Pensemos, por favor, tenemos que llegar a la respuesta de lo que les estoy mencionando. Yo prefiero tomarme un tiempito y que ustedes lleguen a la respuesta antes que yo dársela. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Pensemos, pensemos. ¿Por qué se podría dar? O en su defecto, ¿qué nos podría estar indicando? ¿Mm? ¿Qué nos podría estar indicando? También es una respuesta que me pueden dar. Flavia nos dice que el proceso del producto no está siendo adecuado, no está siendo procesado adecuadamente. Puede ser, sí, puede ser. Laura nos dice porque tal vez se hace más producción de lo que se pidió y al pasar los límites estaría perdiendo producto. Ajá. Laura, ponme un ejemplo. Quiero saber si es que lo que tú me has dicho es lo que yo he entendido. Anayeli nos dice porque hay un cambio en el proceso. Sí, hay una variación en el proceso, pero no le estoy pidiendo lo que está ocurriendo. Mejor dicho, yo no le estoy diciendo que me den una respuesta teórica, ¿no? Que me digan, no, hay que ajustar el proceso. Necesito que lleguemos al punto de identificar qué podría estar ocurriendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nuestro proceso? ¿Cuáles son todas las hipótesis que podríamos generar al respecto, ¿no? Ana nos dice, en el proceso hay desvanece. No sé qué es eso, Ana. Profesor. ¿Y quién habla? Ay, no. Laura. Profesor. Laura, te escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Laura, fuerte y claro. Ok, un ejemplo, voy a tratar de que me entienda, ¿ok? A ver, a ver. Podría ser con un ejemplo bajo, ¿no? De que yo como consumidor pido que me hagan, por ejemplo, 100, no sé, 100 unidades de mermelada y yo se lo doy al encargado y él informa, ¿no? De que tienen que hacer esas 100 unidades como pedido, pero de repente en el momento del proceso, como hacen las muestras y este tipo de gráficas, no se les informó y de repente por algún error hacen más de lo previsto. Entonces, cuando llega ya el encargado a pedir el pedido para que entregue el pedido, se da cuenta de que han hecho más de lo previsto y ahí podría generar no sé, una pérdida. Ya te entendí, Laura, lo que me quieres decir. Muy bien, muy bien. Sí, sí, tienes razón. Esa es una causa, por ejemplo, ¿no? A ver, jóvenes, Laura ha dado pie a que les continúe la explicación, porque lo que ella nos ha dicho es perfectamente correcto. Pero, de paso, ya tienes tu nota, Laura, eh, la respuesta es la respuesta que da la gran mayoría de personas que conocen cómo leer estas gráficas, ¿sí? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es depende. Esa es la respuesta.
porque yo les he dicho, ¿qué podría estar alterando esta gráfica? Pero ustedes tienen que recordar en primer lugar, ¿para qué han hecho esta gráfica? ¿Para controlar qué cosa? Y ahí empieza todo. Por eso les decía que la clave estaba en la línea de color lila. Todo parte de saber qué es lo que estás evaluando. ¿Sí? Tienes que saber qué es lo que estás evaluando antes de poder dar un veredicto, digámoslo así. Laura nos ha puesto un ejemplo perfectamente correcto. ¿Por qué? Porque ella, antes de poder decirme cuál es, digamos, qué es lo que está ocurriendo teóricamente, como que hay variación o como que hay que ajustar, se puso a pensar, primero, ¿qué voy a evaluar? Y entonces en lo que me dijo, voy a evaluar la cantidad de producción, el volumen de producción. Entonces ahí ya tienes el parámetro. Eso es lo primero. Tienes que saber qué parámetro vas a controlar con esta gráfica. A lo mejor, la línea estaba diseñada para producir 1000 unidades por hora y tú generas las 1000 unidades por hora, ¿sí? Pero tenías pues un diseño de tus procesos para 500 unidades por hora. Se me ocurre, ¿no? Entonces produces las 1000 y te quedas con un stock, ¿no? Y este volumen que has producido en exceso, definitivamente se va a salir de control respecto a lo que tú habías planificado con tus ventas, ¿no? Entonces, se va a salir de control por un exceso de producción. Estás controlando el volumen de producción, entiendo yo, relacionado con el volumen de ventas de la empresa, ¿sí? Tienen que ir de la mano. ¿Qué pasa si yo produzco mucho y no puedo vender? Quiere decir que se me va a quedar producto en anaquel y eso genera un costo. Entonces las empresas lo que buscan es nivelar estos dos para tener la menor cantidad de producto en almacén y poder abastecer aún así a sus mercados. Eso es lo que buscan. Ahí es necesario establecer una gráfica de control. ¿Sí? Muy bien, Laura, muy bien. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿Qué pasa si yo estoy tomando una medición por hora, ¿sí? Por hora, y veo que en la quinta hora, ¿sí? Cada hora estoy tomando 3 muestras, por ejemplo, y veo que en la quinta hora veo que se dispara la curva, un punto nada más arriba, ¿sí? Aquí viene otra observación. Tengo que ver qué parámetro estoy evaluando, ¿sí? De repente estoy evaluando los pesos netos en una conserva. Y estoy evaluando 3 muestras cada hora durante 5 horas. Y en la tercera hora veo que se sale un punto. Entonces yo tengo que irme a ese punto y regreso aquí. Aquí. ¿En dónde está ese punto que se dispara? ¿Sí? ¿En dónde está ese punto que se dispara? Ya, me voy a ver las muestras. ¿Cómo están las muestras? Si yo encuentro que mis muestras están uniformes, quiere decir que probablemente he tenido un problema de mala calibración de la balanza, porque todos han pesado uniforme. Pero ¿qué pasaría si yo verifico mis muestras y de las 3 muestras, 2 están igualitas a las otras horas que he tomado la muestra y solamente hay una que me está arrojando, qué sé yo, el triple o el cuádruple del valor? Entonces ahí lo que me está indicando el proceso que es, me está indicando, perdón, la curva que me está indicando un error humano. ¿Por qué? Porque has colocado mal el dato, pues has pesado mal. ¿Sí? Entonces, la respuesta a todo lo que acabamos de conversar es
Depende. ¿Sí? Depende. Depende de qué cosa, del parámetro que estás controlando. Depende de qué cosa, del diseño de tu proceso. Depende de qué cosa, de la calibración de tus equipos. Depende en realidad de muchas cosas. Del personal calificado que puedas tener. Todo depende. ¿Sí? Pero el punto de partida para todo es saber qué parámetro estás analizando. Si tú primero, para leer esta gráfica, sabes de qué estás hablando, de qué parámetro estás hablando, la lectura después es sencilla. Y vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo porque con los ejemplos esto queda mucho más claro, ¿sí? Imagínense una gráfica similar a esta, a ver, vamos a poner esta de acá, a ver, esta de aquí, ¿sí? Esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica. Y estamos evaluando defectos, como dice ahí. ¿Sí? Estamos evaluando defectos. Pregunta, pónganse a pensar, ¿qué pudo haber estado ocurriendo? Imagínense que están hablando de una línea de, qué sé yo, de envasado de gaseosa. ¿Sí? Y estamos separando los productos defectuosos. ¿Qué pudo haber pasado para que estos dos puntos salgan fuera de los límites? Sí, Marigielo, los productos están mal, por eso están fuera de los límites. En realidad, los que están dentro de los límites también están mal. Todos estos conteos son productos que están mal, son defectuosos. ¿Sí? Aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de productos defectuosos que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede haber estado pasando en estas dos muestras que están fuera de la curva? Todos son defectuosos, ¿eh? Todos los puntos son defectuosos. ¿Qué pudo haber pasado? Que no hubo una medida exacta de los productos. ¿En qué sentido, Brigitte? Por favor, coméntame. ¿A qué te refieres con una medida exacta de los productos? Ajá. Pensemos. De nada te sirve aprender estas gráficas, cómo hacerlas, si no sabes leerlas. Así de sencillo. ¿Qué pudo haber pasado? Imagínense que esta es una línea de envasado de gaseosas. Tenemos dos puntos ahí que están fuera de los límites de productos defectuosos. Están saliendo demasiados productos defectuosos en la 11ª y 13ª hora. Cuéntenme, ¿qué creen que puede haber ocurrido? Ahorita nos dice, los productos defectuosos sobrepasan el límite de lo establecido, hay mucho más de lo que se esperaba obtener.
Hay muchos más defectuosos de lo que se esperaba obtener, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué puede haber pasado? Es una línea de envasado de gaseosas. Saben que el envasado de las gaseosas no se hace de manera manual. Son máquinas las que envasan. Todo está automatizado. ¿Qué puede haber ocurrido? No hubo una buena producción. Es que me digas eso, Maricielo, es como que me digas, pues, no sé, no sé. Hay estudiantes en el mundo, ¿no? O sea, no me dicen dónde, no me dice cuándo, no me dice de qué, no me especifica nada. Bien, Laura, esa es la respuesta. Una falla en el sistema de alguna máquina. Este es un sistema automatizado, lo que les estoy poniendo como ejemplo. Y si ustedes ven los datos, están con mucha distorsión los datos. Y en 2 horas seguidas se dan cuenta de que están habiendo muchos defectuosos. ¿Qué puede haber pasado? Que se haya descalibrado esta máquina, hay que ajustarla. Porque inmediatamente después del ajuste se dan cuenta de que la curva vuelve a bajar y se mete a los límites. Bien, Laura, bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Ahora, con la misma gráfica, los mismos efectos. Estamos en el laboratorio de control de calidad, ¿sí? De control de calidad de el Instituto Superior Tecnológico Público Virú. Y le encargo a un estudiante de primer ciclo que por favor haga el pesado de la cantidad de conservante, que se va a usar para diferentes producciones. ¿Sí? Cada puntito va a representar una producción diferente. Como hacemos una planta piloto, podemos hacer varias producciones diferentes a manera de investigación. ¿Sí? Una producción puede ser de 5 litros, otra de 10 litros, otra de 20 litros, otra de 50 litros, producciones pequeñas. ¿Sí? Entonces yo le encargo a un estudiante de primer ciclo que vaya y pese el conservante para la elaboración de un néctar. ¿Sí? Para la elaboración de un néctar. Pregunta, ¿qué puede haber pasado? Ya, Sarita nos dice, el estudiante cometió un error. Ya. Pudo equivocarse al pesar. Ya. Hubo falla en algunos pesos que realizó el estudiante. Ya. Falla al pesar. Ya. No hubo un buen llenado en el producto. No, no tiene nada que ver con el ejemplo que hemos puesto eso. Hizo una mala calibración de la balanza. Pero hay puntos dentro también, ¿eh? John nos dice mala calibración. Me inclino por una mezcla de los dos. ¿Sí? A ver, dice, no hubo un buen peso en el producto porque el estudiante no tenía experiencia. Sí, esa es una razón. Y por otro lado, las balanzas que tenemos para pesado de gramos en el instituto son balanzas un poco antiguas, ¿no? Son un poco antiguas.
quiere decir que en el transcurso tranquilamente del pesado pueden haberse descalibrado, aunque es poco probable porque hay puntos dentro de los controles. Sí, puede ser que de repente hubo que cambiarle la pila ahí a la balanza, ¿no? Puede ser, como nos dice Brigitte. Pero, si ustedes se percatan, su intuición ya les dice que puede ser un error humano, ¿no? Muy bien. Entonces, con la misma gráfica, estamos dando otro resultado. ¿Por qué? Porque la lectura de estas gráficas depende, pues, del parámetro, ¿sí? Depende del parámetro. Y les voy a poner un último ejemplo y ahí con esto me voy y no lo fastidio más, ¿sí? El último. Recuerden que los que han respondido bien, también esta pregunta tienen su nota. Yo lo voy a colocar a los dos primeros que han respondido. Me parece que son, a ver, de una vez para decirles quiénes son. Sarita y Joana. Sarita y Joana, ¿sí? Bien, muy bien, chicas. ¿Qué pasa con los caballeros? Las chicas nomás están dando las respuestas. Vamos a dar un último ejemplo con esta misma gráfica, ¿sí? Con esta misma gráfica. Imaginen ustedes que estamos dentro de una cámara de congelación, ¿sí? Estamos dentro de una cámara de congelación, que es un cuarto básicamente que está a temperaturas bajo cero, ¿no? De menos 18 para abajo. Estamos trabajando dentro de una cámara de congelación y se muestra esta gráfica de control para las temperaturas del ambiente dentro de la cámara. Pregunta, ¿qué puede haber pasado? A ver. Estamos en una cámara de congelación. Esta gráfica representa las temperaturas. ¿Qué puede haber pasado? La temperatura no fue la adecuada. Bueno, eso es lo que dice pues la gráfica, ¿no? Que no fue la adecuada. Cuéntenme, ¿qué pudo haber pasado? Una manipulación incorrecta de la temperatura. No. A ver, entren en contexto, jóvenes. Estamos trabajando dentro de una cámara de congelación. Es decir, un cuarto cerrado en donde nosotros estamos trabajando a temperaturas bajo cero. Y esta cámara de congelación tiene un termómetro ahí que está registrando las temperaturas cada hora. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió de control estas temperaturas? ¿Mala calibración? No. Joana nos dice, en la cámara la temperatura puede haber estado fallando. No me convence. A ver. Falla en el termómetro, muy poco probable eso, no creo que haya sido eso, porque las demás temperaturas están dentro de la curva.
No, no, no es problema del termómetro. A ver, ¿qué puede haber pasado? Bien, Elfer, bien, Elfer. Esa es la respuesta. Un problema de cerrado de la cámara. Se cerró mal o se dejó la puerta abierta, o también puede que se haya ido la luz. Elfer, esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Stephanie también nos da la misma respuesta, bueno, parecida, pero esa es la respuesta. La cámara ha sido abierta, ¿sí? La cámara ha sido abierta. Muy bien, jóvenes, ya ustedes son más expertos que yo, creo, en la lectura de estas gráficas, después de estos ejemplos. Muy bien, yo les agradezco bastante por haber estado atentos y participar en esta sesión. Recuerden de que el examen que teníamos programado para este viernes de procesos lo estamos postergando para que ustedes puedan dedicarse de lleno a resolver su examen de innovación, ¿sí? Por favor. El día viernes vamos a hacer clase de procesos, de repente haciendo una pequeña retroalimentación de cómo podría venirles su evaluación la siguiente semana. Podríamos hacer un repaso de los temas también para que pueda fijarse de una manera más adecuada. Y va a ser algo corto nada más para que puedan disponer de ese tiempo para hacer su trabajo o su examen de innovación. Sí, jóvenes, conmigo sería todo por el día de hoy. Yo les agradezco su participación y les agradezco también de que hayan sido puntuales en el ingreso. Muchas gracias por las respuestas que me han compartido. Veo que ha quedado bastante entendido el tema. Y recuerden que todavía seguimos en cuarentena, así que quédense en su casa, jóvenes. ¿Sí? Hasta luego, nos vemos el día viernes.